Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Kevin, Carlos, Luis y Denis. Buenas noches a todos también. Ok, vamos a comenzar. Hoy día, justo como tema, tenemos para revisar OSPF, ¿no? Como ven, al finalizar la sesión, el estudiante conoce el protocolo OSPF de área única para establecer enrutamientos dinámicos. Vamos a conocer hoy día un poco sobre OSPF. En realidad, ni siquiera conocer, ¿no? Porque esto también lo han revisado eh, en redes 2, me imagino, ¿no? En redes y comunicación de datos 2. Entonces ya han visto un poco acerca de OSPF. Vamos a recordar el funcionamiento de OSPF. Y digamos, a propósito de que ya han visto, vamos a tratar de que... dime, hermano, antes de comenzar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor, una consulta, disculpe, más o Dime. menos para cuándo estarán saliendo las notas de la práctica. Le comentaba esto porque justo ha Viernes. sido, parece viernes, le, Sí. le comentaba porque justo, bueno, parecía que era en el chat grupal, un sentimiento común de la gran mayoría del salón, estamos preocupados por las notas. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo del laboratorio, como que bueno, varias personas, entre ellas yo, también no pudimos cerrar los archivos a la hora determinada y más o menos estamos viendo que bueno, vamos a salir un poco bajos, ¿no? Y justo está nuestra preocupación, nuestro sentir común de la gran mayoría del salón, por no decir casi todos, que se han manifestado en el grupo de chat. A ver. Eh, y justo estábamos, por eso era la preocupación más o menos para saber cuándo salían las notas y poder saber el real estado en el cual estamos. Ya. Sí, Vamos a sí, hacer una profesor, cosa. bueno, Voy buenas a... noches, profesor. Un ratito, por Profesor, favor. Un ratito. Este, bueno, he estado corrigiendo, digamos, en orden cómo he ido tomando los exámenes. He comenzado con otros cursos en la semana que correspondía. Nosotros aplazamos el examen hasta la semana 5, por eso que todavía no los estoy corrigiendo. Con respecto a los laboratorios calificados y a los archivos. Entonces, el día jueves de la semana pasada, no solamente recibí un montón de archivos por mensajes y correos y les he respondido varios tratando de explicarles la posición y se los repito ahorita. No es que sea exactamente un capricho mío, es simplemente agarrar y decirles que tienen que entregarlo, ¿no? Sino que es una obligación que tenemos nosotros de que los documentos sean publicados en los espacios correctos. La universidad aleatoriamente realiza auditorías con respecto a las notas y a las calificaciones y todo eso, ¿no? Y estas calificaciones deben estar, eh, digamos, representadas con alguna evidencia. Entonces, es por eso que se habilitan los contenedores y las calificaciones. ¿Por qué no este ciclo de verdad? Estoy permitiendo que entreguen por otros medios. Yo creo que les comenté y les dije el viernes a algunos que iban el curso de negocios y servicios conmigo, justamente con lo de la tarea, porque justamente cuando lo entregan por medios que no, digamos, por distintos medios, porque ya han llegado a mi correo, han llegado los mensajes, han llegado creo que hasta por el foro, después pierdo rastro de los mensajes. Y al perder rastro, al perder la trazabilidad de sus archivos, me complica a mí poder tener que publicar las notas. Y en algunos casos, en ciclos anteriores me ha pasado que no les he publicado la nota. Por la cantidad a veces de correos que recibo, de verdad, y por muchas cosas a veces que se complica, no encuentro el archivo y simplemente lo tomo como que no lo presentaron. Entonces, por eso es que este ciclo soy insistente más que nunca en que lo presenten de manera correcta en el tiempo adecuado. El laboratorio estaba para 85 minutos. Comenzamos prácticamente 8:16.
Vamos a asumir que comenzamos 8:20. O sea, para las 9:45, bueno, para las 9:40 deberían haberse cumplido los 80 minutos. Y para las 9:45, según las indicaciones que estaban esto, debían estar publicando. Sin embargo, habían 5 minutos adicionales más en la plataforma para que lo publiquen fuera de tiempo, es decir, entre 8:46 y 8:50. Y por eso que les puse, ¿no? La entrega tardía, porque la plataforma marca con entrega tardía, para tratar de que así puedan medir mejor su tiempo. Sin embargo, parece que no lo han hecho. El Profesor, escenario que buenas tenían noches. que diseñar, un ratito por favor, el Claro. escenario que tenían que diseñar ya estaba hecho. Fue el mismo escenario con que trabajamos configuración de IPv4. Lo único que hice fue cambiarle las IPs. Si lo tenían listo y que habían estado en el laboratorio que correspondía la semana pasada, tenían el mismo escenario. Y es por eso que justamente utilicé ese mismo para que pudieran ganar tiempo sin necesidad de hacer uno nuevo. Las configuraciones estaban en la PPT de la semana 5. Toda la configuración. Profe, no salía el dispositivo final no permitía asignar IPv6, pero en la PPT estaba como asignar a través de Slack un otro router. Uno se lo aplicaba a los dos routers y daba lo mismo usar Wireshark en un dispositivo final o en otro router. Los mensajes, básicamente en las capturas, tenían que evidenciar que en uno decía 135, en el otro 136 en las cabeceras, para saber que estaban usando NDP y con eso ya está, ¿no? O sea, y la primera era simplemente hacer la configuración, ¿no? Un IPv6 address, poner la dirección IPv6 en cada uno de los dispositivos. Y ya, si no funcionaba en los dispositivos, decisión de ingeniería, ¿no? Pues sigo un poco más la guía de la PPT y estaba ahí, estaba ahí. Entonces, de verdad, yo lamento que muchos se hayan molestado, incomodado, fastidiado, y si esto, bueno, les genera de verdad un malestar, de verdad que es complicado para mí también, porque yo también tengo que ver que se cumplan las cosas como nos las están pidiendo o nos están solicitando ahora, ¿no? Todo tiene que estar en el Canvas, tiene que estar. Ya el proceso de adecuación de todo el año pasado fue un poco complicado, pasar de la modalidad presencial a la modalidad remota, por las faltas de muchas cosas que no se habían visto nunca venir, ¿no? Por este tema de la pandemia. Este año cada vez son un poco más estrictos con las cosas como nos van siendo, ¿no? Las calificaciones, las evaluaciones y esas cosas. Entonces esa es la motivación de por qué no aceptar fuera de, ¿no? Después les pierdo rastro a los archivos y no califico como tengo que calificar, y eso me genera a mí realizar procesos adicionales de los cuales después ser responsable de andar corrigiendo notas soy yo, ¿no? Y como les digo, eso inclusive genera dispara algunas alertas con esto de los indicadores que justo hablábamos hace un ratito con los de negocios, dispara alertas de por qué el profe X está cambiando tantas veces las notas. No siendo o sea, siendo justamente por recibir los correos o los archivos por donde no deberían estar siendo enviados. Pues es por eso. No sé si creo que Denis quería decirnos algo. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ah, ya, sí, bueno, profe, sí. Lo que pasa es que en el día del examen, bueno, en mi caso subí el trabajo a las 9:55 y me salió como bloqueado, ¿no? Es por eso que ya no pude subir más el examen, porque no sabía en realidad que se iba a bloquear la tarea. Como dijo ahí que 2 minutos, no, que pasado el tiempo nos iba a descontar 2 puntos, pensaba que
no sé, que quizás he pasado las 9:50, digamos 9:55, a las 10, entregando a esa hora. No sé, bueno, ella era tarde y nos iba a descontar los puntos, pero no tenía el conocimiento de que iba a bloquearse el examen, ¿no? Como les digo, Entonces, ¿no? El Canvas te dice a qué hora inicia, a qué hora finaliza, a qué hora debes entregar y a qué hora finaliza. Está en el mismo Canvas. claro, claro, sí, entiendo. Profesor, y por esta única vez, Espérame un podríamos ratito hacer para algo mostrar esa parte. de Yo trabajo. quiero que vean que cada una de las actividades aparece con disponible 8:15 hasta la 21:50. Fecha de entrega 21:45. Entonces, de verdad, está todo puesto, ¿no? Y el Canvas lo usamos, si fuera nuevo, yo les diría, sí, chicos, de verdad, ¿no? Es una herramienta nueva, bueno, ya no lo han visto, ¿no? Pero desde el 2017 usamos Canvas. Entonces, las fechas están todas. Y cuando ustedes tienen disponible todo esto, inclusive está la rúbrica de calificación y todo lo demás, aquí está, 85 minutos. Acá está, la fecha y hora de entrega es 21:45, la que coincide con esta hora. Ok, entonces yo les pido, así como eh, la verdad, las exigencias que son para todos en realidad. Todo es una cadena. Nosotros tenemos que cumplir con los procesos, tengo que cumplir con las normativas, al igual que ustedes, ¿no? En general. Dime, Kevin. Sí, buenas noches, profesor. Este, como le comentamos compañero, en compañero anterior, en sí la mayoría habíamos entendido qué es lo que normalmente se hace con algunos proyectos cuando no se envían a tiempo. Algunos profesores dejan un plazo, ¿no? Y es lo que, bueno, yo también había entendido así, que capaz no lo enviamos dentro del horario que el profesor nos dice dentro del Canvas, pero, o sea, si lo enviamos sobre ese horario va a descontar los tantos puntos, ¿no? pero, pero bueno, ha sido un tema de entendimiento. Yo la verdad lo entendí así, o sea, si lo entrego pasada la hora va a descontar el puntaje. Y ese sería un punto, profe. Y el otro era de que, sí, si bien es cierto, en las PPTs están lo que es la configuración de Slack y todo el tema, pero era un poco distinta a cuanto a la topología de configuración en la PPT y en el laboratorio. Entonces, uno realizaba la configuración tal cual que estaba en la PPT y sé que faltaba un router adicional, pero nosotros no sabíamos si agregarlo o no ese router, puesto que también tratábamos de comunicarnos con usted y no había un retorno de parte de usted, porque varios de Eso, nuestros compañeros teníamos ciertas consultas y no había un retorno de parte de usted. Por eso eso es es que, correcto, no se ajusta. Yo estoy respondiendo los chats. A todos los que me han preguntado, les estoy respondiendo. Porque yo en las prácticas me quedo acá sentado. bueno, eso es lo que hemos estado conversando con los grupos, que algunos compañeros hemos tenido ese percance, ¿no? Esas dudas. Entonces, si bien, o sea, por ejemplo, es como que la pregunta uno te diga hasta la topología tal cual como figura en la imagen, ¿no? Pero si en el proceso vemos que se tiene que agregar, entonces nosotros no Pero sabemos si es que hay que agregarlo, porque es que acá si no no está había que igual que la agregar. imagen, lo que pasa es que se hizo la configuración tal cual como estaba en la imagen, Es que pero acá no, no la había que PC no agregar. aceptó. ¿Entiendes? No había que agregar. Si yo te hubiera puesto la topología tal cual estaba en la PPT, entonces ya no tenía mucho sentido, ¿no? Tenía que haber al menos un pequeño cambio. Claro, claro. Pero aún así, o sea, varios de nosotros, varios compañeros, aplicamos la misma configuración y, por ejemplo, un ejemplo puntual, ¿no? El equipo no recibía IP alguna. Por eso Entonces, te decía, ¿no? Pero en la PPT decía cómo cambiar de un router a otro para que sí reciba Slack. Entonces era, en la respuesta, su equipo no funciona, he tomado yo la decisión de cambiar Slack. Era lo único que podían haber hecho. Y eso sí está en la PPT. Sin necesidad de que la topología sea idéntica, porque al final de cuentas, si les copio la topología de manera idéntica,
o sea, ya, digamos, pierde un poco el sentido. Quitar un router y dejar la misma topología anterior, que es la que les he mostrado ahorita en la pantalla, que era esta, que es la misma que está acá. O sea, si este dispositivo, o este, o el PC2, cualquiera, no recibía el escenario, en vez de un router, en vez de un switch en medio, tenía otro router, si no me equivoco. Claro, ¿Sí? pero, o sea, Entonces decía, ese tipo de cambios, o sea, uno de ellos, uno de ellos tenía un DHCP y otro de ellos estaba por Slack. Entonces, ¿qué hacía? Simplemente le decía a este router o a este o cualquier otro que yo considere, ¿sabes qué? Cambia los dos para que envíes. Lo que había que habilitar era, ¿se acuerdan? Los RA, que al final de cuentas dice que los routers, sí, perdón, Huawei por defecto no viene habilitado. Mientras que los Cisco sí vienen habilitados por defecto, ¿no? Cuando uno habilita IPv6, funciona todo lo concerniente a Neighbor Discovery Protocol automático. Acá no. Simplemente hay que quitarle, o mejor dicho, habilitarle el RA para que los demás comiencen a enviarse anuncios de router y puedan, perdón, anuncios de vecino, solicitudes de router y los routers puedan responder con anuncios de router. ya, justo eso le comento, profe. O sea, como usted dice, no sé, hay que cambiar algún switch, algo, porque no llega a la PC. Entonces, yo soy nuevo, la verdad, en este programa. No sé si yo dije, capaz es un error del programa, que el switch no está permitiendo, hay que eliminarlo, volver a crearlo. No es que eso O, sea solo nuevo, o sea, todos son nuevos en el programa, todos estamos acostumbrados a. Yo vengo Cisco, usando ¿no? Aparte. 10 años Packet Tracer y 10 años equipo Cisco, ¿no? O sea, y pasar por ejemplo, nuevamente, ¿no? Cambiar este entendimiento de que los routers Huawei, por ejemplo, no tienen esta funcionalidad habilitada por defecto, es un cambio. Es menor, pero es un cambio. Y al Mm, principio igual, ¿no? Previamente para tratar de hacer y ir aprendiendo, también he tenido que sufrir lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía? Ah, ya, bueno, aprendamos de otra manera, pues, ¿no? Veamos el mismo cambio. Y claro, por eso, profesor, pero el como, mismo escenario. Es el claro, mismo escenario que tienen en la actividad que hicimos. o sea, lo que yo comento, por ejemplo, si usted dice cambiar el switch AR3 por un router, No, no, ¿cierto? no, no había que cambiar nada. Simplemente a los tres le hacía el mismo comando de habilitar los RA y los tres dispositivos iban a tomar un IP en vez de fija, pedirles que en vez de asignar una IP de este rango que aparecía estático, que uno de ellos asigne el rango y las demás se utilicen por Slack. Al final, el mismo No, yo prefijo de me red iba a refiero ser con la igual para comunicación de todos. Cada de las uno iba a generar computadoras. su propio identificador con Slack. Eso era todo. Ya, pero, o sea, yo entiendo que la computadora, por ejemplo, la PC3 debe recibir un IP, ¿cierto? Sí, pero ustedes me están diciendo que no recibía. Claro, y usted dice que la solución era cambiar el switch 3 AR3 por un router y en el router configurar para que No permita hay, esos paquetes. no hay que cambiar nada en la topología. Uno de los routers, mejor dicho, en los tres routers hacia el lado de la red LAN, ¿se acuerdan? Undo, IPv6, NDP, RA, ¿no? Había que usar halt, había que usar ese comando para Exacto, habilitar los routers advertisement, ¿cierto? sí. Los avisos de routers. En vez de habilitarlo hacia la red LAN, o mejor dicho, adicionalmente de habilitarlos hacia la red LAN, podían habilitarlos hacia esta red intermedia, hacia estos tres dispositivos que aparecen acá. Vamos a anotar. Aquí. Podían haber hecho lo mismo hacia esta red. Ok, a estos routers, posiblemente este de aquí, identificarlo con una IP en particular. Voy a tomar AR3, en realidad. Podría haber sido en AR2 o en AR1. Identificarlos con una IP en particular. O simplemente, y decirle a los demás, porque eso estaba en la PPT, y decirle a uno de ellos, o a R2, a R3 o a R1, cualquiera, que utilice Slack para la configuración, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está.
en vez de este router que dice R2 en la PPT, está el switch. Y eso es todo el cambio en la topología. Y asumimos que en vez de R2, este router que estaba acá le permitía al dispositivo, en este caso dice R4, pero en nuestro laboratorio podría haber sido, por ejemplo, R1 o R2 o R3, inclusive cualquiera de ellos, simplemente haciendo la configuración esta, undo IPv6 ND RA halt, ¿no? Y luego utilizando, por ejemplo, el interfaz gigabit Ethernet 00, como dice acá, ¿no? IPv6 address autoglobal para que este router, o mejor dicho, vamos a la PPT, a esto. Por ejemplo, para que R1 le pida a R3 un IP, o que se autoconfigure a través de Slack. Ese era el cambio que podían haber hecho. Pero contradecía el punto número 1. El punto 1, que Claro, realiza... que lo dice el red mostrado líneas abajo. ¿Cómo? O sea, contradecía El número 3, este. la pregunta número 1, que es, realiza el red diseño, bueno, el diseño de la red mostrado líneas abajo. Pero no es que no tenías que cambiar no tenías que cambiar el diseño, solamente tenías que cambiar los comandos para que este dispositivo, por ejemplo a R3, se comunique o le envíe un mensaje a este señor y a través del Slack, ¿no? Y aquí en vez del dispositivo final, aquí utiliza Slack. Y si quiero, acá también, ¿no? Ya que lo hice con uno, el otro también podría haberle hecho lo mismo. A este le pongo la IP, a que yo quisiera, podría haber sido la 1, y estos dos los defino con Slack. Es lo único que había que cambiar, 2 comandos. Ya que ya que las PCs no estaban operando como se esperaba. Ya que las PCs no funcionaban, ninguna de las 3 como esperaban, cambio los comandos necesarios en Gigabit Ethernet 00 y le digo, ¿no? Undo IPv6 ND RA halt. ¿Qué quiere decirle? Señor router 1, envía un mensaje, que avise o que active los avisos de router. ¿Para qué? Para que cualquier otro dispositivo que haga un router solicitation a este señor, le pase los parámetros que deben ser el prefijo de red y luego solito el router calcule a través de EUI64 su ID de interfaz y luego también este router 1 le pase su link local indicándole que va a ser la puerta de enlace. Eso es lo que hace Slack. Slack no es algo que no hayamos revisado, ¿no? Lo han revisado en redes 1, donde Slack son 3 parámetros, recuerden, ¿no? Lo mismo que se acabo de decir. El prefijo de red, luego le envía su dirección link local, indicando que va a convertirse en la puerta de enlace del dispositivo, y el mismo dispositivo automáticamente a través de EUI64 genera su propio ID de interfaz. Son los 3 parámetros que utiliza Slack. Entonces, eso es un poco lo que había que hacer con el escenario. Y eso era lo más yuca de todo. Eso era lo más difícil que había que hacer. Porque lo demás, ya ustedes lo conocen, ¿no? IPv6 address, IPv6 address, IPv6 address, ¿no? Hay que activar el IPv6, igual que el Cisco vienen desactivados por defecto. Y eso era todo. O sea, digamos, ese era el cambio mayor y que debería les ha generado, digamos, la confusión que ustedes me dicen. Sí, la verdad que sí, profesor. No, yo la verdad Slack no veo hace mucho tiempo y al menos no sé. Por último pensé que había faltado una clase porque dije, seguro el profesor esto ya nos enseñó en una clase anterior o No, algo, pero no. recuerden que todo ahorita, Sí, lo vimos en PPT. todo esto es review de redes 1, redes 2, posiblemente redes 3, lo que han visto, ¿no?
Han visto conceptos básicos de red, lo hemos visto en las 2, 3 primeras semanas. Hemos visto IPv6 y esta parte de IPv6 por ser Slack, por ser, digamos, lo más básico de IPv6, ni siquiera pensé que todo el mundo, y si me hubieran dicho, profe, no nos acordamos qué es Slack, pues hacíamos más, ¿no? Pero Sí, nuevamente, ¿no? no. O sea, al final de las clases, y eso también hace un rato me ha pasado, o sea, al final de las clases la gente se conecta y yo siempre los fastidio, se van a tomar lunch. O sea, ¿está todo claro? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que necesiten? Nadie me dice nada. Y de verdad, o sea, si yo lo que les dije en la primera clase, yo hay cosas que puedo conocer, hay cosas que son generales, si ustedes me dicen, profe, necesito que me enseñe más esto, si tengo que volver a leer, leerme el libro, o volver a hacer lo que tenga que hacer para poder enseñarles o darles más ejemplos, lo voy a hacer. Pero si no me preguntan, de verdad, yo entiendo, me voy al lado positivo, ¿no? Digo, uy, me están entendiendo todo y me siento bien. Sin embargo, no está siendo así. Y de verdad, yo les pido, si no se entiende o si no me dejo entender, profe, no, repita, ¿no? Vuelva a hacer esta parte cómo se hizo. No me acuerdo bien Slack. ¿Puede decirme qué es Slack y qué significa y qué se hace y qué no se hace? Y lo hago, por favor. O sea, si están esperando que yo haga la clase simplemente para cumplir e irse, bueno, eso posiblemente van a ser los resultados que vamos a tener más adelante. Yo creo eso, profesor. Con IPv4, por ejemplo, cuando hicimos la práctica con usted, todos entendimos bastante bien. Esa semana se conversó y todo estuvo genial, ¿no? Solo que sí faltó una práctica, ¿no? Una de memoria en lo que es Slack, en lo que es IPv6. Pero por Quizás por eso, eso es que algunos hemos fallado en eso, ¿no? Porque pero por solo eso. lo vimos de manera, como digo, de manera teórica. Sí, y por eso. Pero yo, o sea, de verdad, cuando les pregunto, no lo hago solamente por cumplir, ¿no? O sea, lo hago para entender si realmente necesitan algo más. Mi función aquí es tratar de darles esas herramientas que luego ustedes pueden utilizar. Pero si no las quieren tomar o no las quieren solicitar, simplemente entonces yo asumo que ya cumplí, que ya está, que la clase ha estado clara, porque no me dicen más. Entonces, así como ahora me dicen, profe, ¿sabe qué? No cierre las cosas más temprano, también dígame, profe, un ejercicio más, pues no, una clase más, algo que nos, ¿no? O qué leemos, o qué video vemos. Entonces, así como ustedes me piden algo, yo también les pido. ¿Ok? Entonces, ahorita, proceso de negociación. ¿Qué necesitan ustedes? Y yo les voy a decir qué necesito yo de ustedes. A ver, profesor, díganos. No, primero ustedes. Ah, bueno. em, Necesitamos ejercicios, profe, para practicar. Ok. No, y ahorita, ¿qué me habían pedido? Profesor, lo que necesitamos tal vez sea una oportunidad de su parte para poder subir algunos puntos, tal Ayudita, vez algunas tareas, porque sinceramente hemos personalmente salido mal en nuestra práctica, laboratorio. O tal vez una idea sería que nos pueda dejar el laboratorio para Ya, en casa, ¿no? Perdón, en casa no, porque lo hacemos en casa, sino para fin de semana, porque nos da ya. más tiempo. La intención de los laboratorios es que de verdad practiquemos un poco y entendamos más. Ok. Entonces, bueno, así como ustedes me piden una oportunidad, yo les pido por favor un poco más de compromiso, ¿no? Esto, o sea, yo no sé, discúlpenme si les suena un poco duro, cruel, malo, ¿no? Yo ya pasé por esto, o sea, para mí sería fácil simplemente, me libro de ustedes y ya, bueno, que pasen o que no pasen por último. Pero esa no es mi intención, no lo he hecho, no, de los 4 o 5 años que tengo en UTP, no es mi intención. Es que se lleven aunque sea un poquito del curso y que les sirva y que después digan, oye, el profe, algo, me acordé que ese chinchoso me enseñó algo, ¿no? Porque si no, de verdad, los estoy estafando, ¿no? No le estoy dando por su lado y así no funciona la cosa. Esa no es la función para la que estoy acá. ¿Ok? Entonces, si yo veo que hasta la próxima práctica no existe de alguna manera algún compromiso de su parte con respecto al curso, simplemente
me libro las manos, yo cumplo con lo que hay que, los horarios, lo que hay que publicar y todo lo demás, y suficiente, ¿ok? Ustedes me han pedido la oportunidad, yo les doy la oportunidad, no tengo ningún problema. Pero espero de su parte al menos eso, ¿no? Un poco más de compromiso con respecto al curso. Si están de acuerdo, genial. Sí, profesor, no dude en Sí, que profesor. nosotros estamos comprometidos. Ahora, más que todo, vamos a estar mucho más atentos y colaboradores en el tema del curso. Pero sí, nuevamente repetirle que necesitamos de su apoyo para poder aprobar estas primeras notas que es muy importante para nosotros. Pero es que justamente, yo he ido despacito, ¿no? Chicos, esto es un repaso, imagínense que van a tener repaso de prácticamente los primeros cursos, ¿no? Redes 1, redes 2, redes 3. Aprovechen esta nota. Y ahora me dice que han salido mal, la verdad que es para de locos, ¿no? Y ahorita me voy a tirar de acá del tercer piso de mi casa. Ok, yo voy a volver a publicarles, les voy a dar, Un voy a volver a corito, profe. habilitar el repositorio de Canvas, el ejercicio va a ser el mismo, y se los voy a poner hoy día que estamos. ¿Cuándo es la próxima clase? El jueves, ¿ok? Tienen hasta el jueves antes de la clase. Yo me imagino que en 48 horas pueden terminarlo. ¿Ok? Sí, Y profesor. nuevamente, les pido por favor a ustedes, y se los pido así, por favor, ¿no? Compromiso un poco de su parte para interactuar en la clase, para estar presentes, para no después, sinceramente, si no vamos a pasar así el curso, de verdad, no, a mí particularmente no me parece, ¿no? Porque trato de darles contenido, trato de darle cosas que podamos utilizar, y sin embargo ustedes simplemente están ahí, o simplemente se conectan y se van. Y así no funciona. Bien, entonces, terminando la clase, yo les habilito el contenido, perdón, les habilito el contenedor, tienen hasta el jueves, hasta 6 de la tarde. Yo creo que más de eso es suficiente para presentar nuevamente el mismo trabajo. Voy a habilitar un intento adicional. Gracias, profesor. ¿Ok? Para las próximas prácticas, por favor, repasen. ¿Ok? Para eso tienen inclusive los foros, ¿no? Los foros están ahí y los cierro los fines de semana sin un comentario. ¿Ok? Entonces, siento que todo está bien, ¿no? Profe, con respecto a la práctica, Con respecto a la práctica sí la voy a dejar como está. Discúlpeme, pero la práctica sí la voy a dejar como está. Porque me he pasado 4 semanas casi diciéndole, esta es la práctica 1, miren que viene lo que viene, ¿no? Es repaso, hemos visto, hay un subnetting, hay unas preguntas bastante básicas de lo que está en la PPT, pero en el laboratorio sí los puedo ayudar, ¿no? Dada, digamos, esta malinterpretación y que se cerró y todo lo demás, no hay problema. Y ese sería el apoyo que les puedo dar. Sí, profesor, agradecerle más bien por la oportunidad. Más bien solo una consulta adicional. Ujú. Entiendo que nosotros, o sea, ha habido cierta malinterpretación en los ejercicios. Si en los puntos los puede corregir, ¿no? En vez de, por ejemplo, no, que los endpoints reciban IP, o sea, poner Lo voy qué a equipos cambiar. deben de recibir las IPs, ¿no? Para nosotros no estar rompiéndonos la cabeza si algo del programa está mal, el emulador, ¿no? O no sé, ¿no? Ya, lo voy a cambiar, no te preocupes. Me comprometo a eso también. Gracias, profesor. Listo. Bien, señores. Entonces, aprovechando que ya estamos en estas discusiones, por favor, tenemos que recuperar una sesión, que es la del 1 de abril, Semana Santa. profesor, disculpe, Sí, ¿usted tendrá algunas guías, procedimientos similares que nosotros, los que, bueno, muy poco dominamos, podamos practicar? por eso, les estoy publicando las PPTs oficiales, donde están las guías, donde está, yo creo que si vuelven a realizar primero esto, y eso ahora me dice que ni siquiera han revisado la última parte de la PPT, yo me quedé por aquí, hasta aquí, resolución de direcciones, y esto lo salteé, y ni siquiera han revisado esta parte donde está la configuración, lo han revisado el día de la práctica, o el día del laboratorio calificado.
Entonces, todas las PPTs en adelante de este proveedor de Huawei tienen al final sus guías de configuración, al menos básicas. Y yo no me he salido de la guía básica. Sí, está bien, profe. Al menos revisen las PPTs, por favor. Ah, perdón, listo. Por favor, necesitamos hacer la recuperación de una clase. Profesor, otra vez, buenas noches. Dime, Berman. No sé, yo propongo tal vez de que pueda ser como todos manejamos diversos horarios de trabajo y Ujú. algunos tienen cursos hasta las 10:30 que he escuchado en algunos casos, creo, me parece. Ya, Podría ser tal vez domingo. ya, perfecto. Bueno, este no puede ser. Eh, el 9 es Día de la Madre. Podríamos ponerlo para el domingo 16. Sí, está bien, profe. Sí, estaría bien. Sí, está bien, Está profe. bien, profe. Sí, sí, ¿Me está bien. parece? Bien. Domingo, para no pasarnos, para no cortar la tarde, todos que no nos cortemos la tarde, ¿les parece 11:30 a 1? Sí, profe, está bien. Sí, Por mi está parte, bien, está por bien. favor. Ya, listo. Entonces lo pongo, hago la programación ahora, domingo 16 de 11:30 a 1. Bien, entonces dejen en un ratito corrijo, terminando la clase corrijo lo del laboratorio, lo que hice del dispositivo. Ya ustedes tienen una idea de cómo pueden solucionar eso. Lo terminan y lo envían antes de del jueves a las 6. Ya si se les pasa el jueves a las 6, ahí, y ahí no hay excusa. Y comencemos a revisar la parte de OSPF. Les he colgado esta diapositiva, si bien es cierto, tiene las gráficas de Cisco. OSPF es un protocolo estándar, ¿ok? Entonces, el funcionamiento es idéntico, o bueno, muy parecido en todos en todos los fabricantes, en todos los operadores, en todos los equipos, al menos de los conceptos básicos. Y luego entraremos a la parte más particular con respecto a cómo funcionan los equipos en realidad de Huawei, ¿no? Y la configuración. De acá tenemos práctica, estamos en la semana 6, nos falta más o menos un mes para la siguiente. Entonces podemos hacer algunos laboratorios más sencillos, un poco laboratorios para poder ir revisando los comandos y estas cosas. Ah, perdón, antes de eso, les pido por favor, eh, justo alguien creo que me escribió y me dijo que tenía 4 GB de RAM en su PC. Si bien es cierto, el emulador, el simulador este no necesita tanta RAM, lo que necesita es más procesamiento, ¿no? Justo creo que el día que estuvimos revisando el simulador, alguien dio con la clave y dijo, profe, más hilos de procesamiento, ¿no? En función a la cantidad de hilos de procesamiento que tengan, traten de compartirlos con la máquina virtual para que el rendimiento sea mejor. Ah, ¿dónde suben el laboratorio? En el mismo contenedor, en la misma tarea donde se presentó el día del laboratorio calificado. Ahí mismo. Solamente voy a habilitar un intento adicional. Se los envío por un anuncio también. No se preocupen. Ahora les envío. Bien. Entonces, hablemos un poco de OSPF. Y bueno, apelando a su participación, vamos a tratar de conversar con ustedes qué recuerdan un poco a OSPF. ¿Qué recuerdan del protocolo cuando posiblemente lo han revisado en cursos anteriores? Profesor, Sí. que su enrutamiento es por áreas. Ah, ok. Listo. OSPF, una de sus características es por áreas. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas OSPF? Profe, yo recuerdo que es un protocolo de enrutamiento, ¿no? Que usa un algoritmo para coger la ruta más corta por donde se vaya el paquete. O por donde se enruten mejor los routers, mejor dicho. ¿Se acuerdan qué algoritmo es? Dix, no me acuerdo, algo así era. Ahí va, por ahí va, Dijkstra, ¿no? A ver, espera.
Antes de ver esto, ya que estamos revisando, estamos repasando, voy a ponerles Profe, se comunica utilizando multicast también, creo. ok, tiene una comunicación de tipo de uno a muchos, ¿no? Eso después, ¿tiene algún sentido de que tenga eso? ¿Tiene algún sentido de que sea multicast? ¿Por qué no se comunica de manera unicast? ¿Por qué se comunica en multicast, no? ¿Por qué no? ¿O por qué no hace broadcast? ¿O por qué no hace multicast? O perdón, unicast. Por la subdivisión entre áreas. Mm, ya, ok, entonces vamos a ir viendo por qué hace esto. Antes de comenzar directamente con OSPF, yo tenía aquí una pequeña PPT previa que usaba el ciclo anterior, donde se ve un poco cómo está dispuesto la parte de enrutamiento. Ok, entonces aprovechemos para recordar esta parte. Entonces hay algunas clasificaciones para poder determinar el enrutamiento, ¿no? Hay unos que los ven eh, el estático que ya hemos revisado, ¿no? En la clase donde hicimos el laboratorio, ¿no? Donde el administrador de la red o quien, digamos, quien hace las configuraciones de los dispositivos determina las rutas. Tiene su sentido, tiene sus ventajas con respecto a los enrutamientos dinámicos. Sin embargo, la parte del enrutamiento dinámico hace que en redes un poco más grandes genere escalabilidad, ¿no? Genere el crecimiento sin, digamos, que permite inclusive que las fallas que se produzcan puedan ser solucionadas de manera, vamos a decir, automática, ¿no? La lógica que tienen los dispositivos permite que si alguna de las rutas fallara, entre ellos pudieran determinar otro camino. Entonces vamos a encontrar que el enrutamiento dinámico está dividido en estos tres grupos, ¿no? Los de vector distancia, los de estado enlace y los de vector ruta. Existe otra clasificación que habla de enrutamiento dinámico de gateway exterior y de gateway interior, ¿no? Y ahí, digamos, los de gateway exterior, vamos a encontrar que algunos, bueno, BGP es uno de ellos, ¿no? Algunos consideran que ISIS también funciona como gateway exterior, pero nosotros vamos a trabajar con esta forma de clasificación. Entonces, el enrutamiento dinámico está dividido por su forma de operación, ¿no? A través de distancia, vector distancia, estado de enlace y vector ruta. Dentro del vector distancia tenemos posiblemente los protocolos más antiguos. Están los classful, los que están asociados a la clase, y por lo tanto en las actualizaciones no envían la máscara de subred. Aquí está RIP, y está, digamos, la versión primigenia de IGRP, ¿no? Este protocolo propietario de Cisco. Propietario parcialmente ahora, pero cuando ustedes saben, comenzaron a aparecer o comenzaron a hacer divisiones de subredes sin clase, esto comenzó a generar algunas contingencias, ya que al no enviar la clase se generaban algunos bucles en la red. Entonces los protocolos evolucionaron a ser classless, ¿no? A protocolos sin clase. RIP versión 2 comenzó a enviar las actualizaciones o junto con sus actualizaciones la máscara de subred. IGRP hace lo mismo, a pesar de que IGRP se considera vector distancia, tiene algunas características que forman parte de estado de enlace, ¿no? Algunos dicen que es un protocolo híbrido, es un protocolo que tiene unas características bien particulares, ¿no? Y también cuando nace IPv6 aparecen sus versiones, ¿no? Como RIP-NG o IGRP versión 6, para poder atender esta demanda, ¿no? Luego dentro de estado de enlace está OSPF, que es un protocolo el que vamos a revisar, abierto, y hay SIS, que es un protocolo propietario, ¿no? Y que, bueno, forma parte de otros cursos. Y su versión OSPF versión 3, OSPF versión 2, perdón, la cual trabaja para IPv4 y OSPF versión 3 que trabaja para IPv6. Dentro de los vector ruta, BGP, ¿no? Ese tiene algunas particularidades para ser tipo un protocolo de gateway exterior, es decir, permite comunicar dos sistemas autónomos distintos,
utilizando ya no saltos ni costos de enlace, sino tipos de ruta entre ellos. Entonces tiene algunas particularidades. Ok, entonces, habiendo hecho esta breve introducción para recordar un poco cómo funcionaba o cómo estaban clasificados los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿no? Vemos un poco cómo está OSPF. Justamente aquí también tengo los antecedentes. Ya me dijeron, el algoritmo que utiliza OSPF es el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Este algoritmo que busca la ruta más corta y que no solo se usa en protocolos de enrutamiento a nivel de networking, ¿no? A través de red, sino Dijkstra se utiliza inclusive si ustedes en conceptos de logística también funciona Dijkstra, por ejemplo, para poder hacer procesos de distribución, procesos logísticos, o para ubicar, por ejemplo, plantas de procesamiento y en función a eso hacer sus cadenas de distribución, funciona también Dijkstra para eso, ¿no? Utilizando esta famosa teoría de grafos, ¿no? Y que se hacen los costos entre los puntos de destino. Entonces ahí Dijkstra no solamente se aplicado en la parte de networking. Entonces, el protocolo de estado de enlace, porque básicamente los dispositivos conocen justamente cómo está compuesto, quiénes son los dispositivos adyacentes, los vecinos, ¿no? Y como ven, esto dentro de la descripción de cada interfaz que tiene, o dentro de los conocimientos de cada dispositivo, a través de OSPF, por ejemplo, podemos conocer la dirección IP de la interfaz, máscara, el tipo de red que se conecta, quiénes están conectados a ese dispositivo y posiblemente todo el diseño, toda la topología de red, ¿no? Entonces, toda esta recolección de datos forman o conforman unas bases de datos que vamos a revisar un ratito, ¿no? Esto es un poco la necesidad de por qué OSPF aparece, ¿no? Debido a que se necesitaba un protocolo de gateway interior que sea no propietario. En este escenario podemos ver que el desarrollo comienza en 1987, OSPF versión 1 aparece en el 89, era experimental. En el 91 se publica OSPF versión 2, aparece el RFC, ¿no? La actualización se hace en el 98, con el RFC 2328, una actualización bastante, digamos, consistente. Luego, algunas veces aparecen actualizaciones o cambios menores en el protocolo y se van actualizando en distintos RFC, hasta que en el 99 aparece la versión 3 del protocolo, ¿no? La que soporta, o mejor dicho, la que está diseñada para IPv6. La operación es, vamos a decir que 99% igual, ¿no? Solamente tienen algunas consideraciones las que hacen diferentes, similares a IPv6. Algunas características: es un protocolo classless, sin clase, eficiente, seguro, porque el protocolo acepta la encriptación o digamos, la seguridad de las rutas, se encriptan los mensajes para el momento de enviar las rutas. Es escalable, ¿no? Porque permite ir creciendo de manera sostenida. Y lo más importante es que tiene una convergencia rápida, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar o a recordar, esto también tiene algunas desventajas, ¿no? Yo no se las he puesto por aquí, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, ¿cuál sería una desventaja o qué desventaja recuerdan con respecto a SPF a otros protocolos? Profesor, utiliza mucho recurso de hardware. Así es, ¿no? O sea, Sí, exacto. el hecho de buscar una convergencia rápida hace que tenga mucho consumo de hardware y básicamente es CPU y memoria dentro de lo que más consume. Es por eso que utiliza este término de estado de enlace, ¿no? Una vez que adquiere convergencia a todos los dispositivos, mantiene sus bases de datos hasta que alguno de ellos diga que ha existido un cambio y nuevamente tiene que haber el reprocesamiento de las rutas y los cálculos de las bases de datos y esas cosas. Entonces, por aquí me dijeron que OSPF trabajaba en áreas, es cierto, ¿no? Dependiendo la cantidad de dispositivos, puede ser de área única o puede ser multiárea.
Entonces, si los dispositivos son, vamos a decir, bastante pocos, o la cantidad de dispositivos que conforman el dominio SPF es pequeño, podríamos mantenerlo dentro de una área única. Luego vamos a ver que esta área también se conoce como área backbone o área cero, como aparece en los gráficos, y que su comunicación entre ellos se basa a través de los Link State Advertisement, ¿no? Los LSAs o los avisos de estado de enlace. Con estos LSAs, los dispositivos mantienen actualizadas sus tablas de rutas, ¿no? O las bases de datos que conforman las tablas de rutas, las tablas de vecinos y la tabla de topología. ¿Ok? Entonces, pero si la cantidad de dispositivos de un área única comienza a incrementarse, en la parte vemos que las bases de datos, las Link State Database o las bases de datos de estado de enlace, se comienzan a hacer más grandes. Por lo tanto, como ya me dijeron hace un ratito, cada vez que hay un cambio, los procesamientos se vuelven más pesados y por lo tanto esto genera un gran consumo, un gran consumo de recursos y por lo tanto se comienza a afectar el rendimiento, ya que el CPU está destinado en hacer el cálculo de la ruta, el reenvío de paquetes comienza a ralentizarse. Esto también, el aumento de dispositivos en una área única hace dificultoso el proceso de cálculo de rutas, porque la base de datos de estado de enlace es más grande. Y lo que habíamos dicho también al comienzo, ¿no? Los cambios de topología pueden generar saturaciones de avisos de estado de enlace y generar también un incremento o saturación en la red por este incremento de LSAs, ¿no? Entonces, estas motivaciones de uso de recursos excesivos cuando la red comienza a crecer, saturaciones de estado de enlace y bases de datos muy grandes con cálculos lentos y, digamos, procesos de reenvío lentos, hacen que tengamos que migrar a OSPF multiárea, ¿no? A un esquema multiárea, donde se acortan los procesos, son más pequeños, ¿no? Y otra vez se tiene un mejor control de la red. Habíamos visto que las bases de datos comienzan a crecer conforme se comienza a incrementar la cantidad de dispositivos, ¿no? Entonces vamos a tener que hay tres bases de datos. Las de adyacencia, que, digamos, pobla o, digamos, llena la tabla de vecinos, la base de estado de enlace, la base de datos de estado de enlace, que muestra, o digamos, llena, completa la tabla de topología, y la base de datos de reenvío, que llena la tabla de enrutamiento. ¿Qué hace cada una? La tabla de vecinos muestra la lista de todos los routers adyacentes al uno en particular. La tabla de topología, todos los otros routers en la red. Conoce, OSPF tiene esa particularidad, conoce la topología completa de la red. Y la tabla de enrutamiento es la que permite hacer los reenvíos, ¿no? Permite hacer o identificar por qué salida, por qué interfaz se van a movilizar los paquetes hacia las redes remotas. Y hace un ratito también hablamos de LSAs, ¿no? Los Link State Advertisement o los paquetes de estado de enlace en realidad son un conjunto, están divididos en 5 tipos de LSA, son 5 tipos de paquetes, ¿no? El primer LSA o el primer paquete, vamos a comenzar a llamarlos por su nombre, tenemos el mensaje hello, un mensaje de saludo, que permite hacer el descubrimiento de vecinos, ¿no? Es el que se le pasa la voz al que está al costado, para que se inicien algunos procesos de OSPF para el intercambio, luego de algunos mensajes que permitan establecer las adyacencias y luego poblar las bases de datos que acabamos de ver hace un momento. Tenemos un segundo paquete, un segundo LSA, que es la descripción o el descriptor de base de datos, ¿no? Un DVD. Aquí no solamente controla la sincronización de base de datos, sino también envía información que cada dispositivo conoce desde su LSDB, ¿no? De su base de datos de estado de enlace. Tienen las solicitudes de estado de enlace, los Link State Request, que hace
solicita, como ven, registros específicos cuando un dispositivo requiere mayor información o cuando existe o alguna actualización, ¿no? O cuando requiere algún tipo de actualización. Dentro de los Link State Updates o los LSUs o los paquetes de estado de actualización, luego vamos a ver que estos se pueden subdividir hasta en 11 tipos, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, los paquetes de tipo 4 son los que a la solicitud de estado de enlace, al pedirte que me envíes un paquete de actualización, son enviados con un mensaje tipo 4. Cuando el dispositivo recibe el LSU, confirma la correcta recepción con un LSACK, un acuse de recibo. Es decir, básicamente lo que hago es, te pido y te digo, necesito más información, te envío la actualización con un LSU y luego el router que solicitó a través de un paquete tipo 3 confirma con un LS acknowledge, ¿no? Con una confirmación de estado de enlace. Se parece mucho o tiene algunas características, algo que podemos recordar similar a TCP, ¿no? Este sería una muestra, y luego la vamos a ver en Wireshark, cómo está compuesto los paquetes, ¿no? El encapsulado de un mensaje SPF. Aquí aparecen más, ¿no? Aparece el encabezado de la trama de enlace de datos, es decir, vamos a ver las direcciones MAC. Como es, en este caso, es un LSA, porque dice dirección de interfaz de envío, es la dirección del dispositivo que está enviando. Aparecen las direcciones multicast, ¿no? 01005E. Recuerden que las multicast siempre comienzan con este valor, 01005E, a nivel de capa de enlace de datos, ¿no? 005 a la multicast de todos los routers y la 01005E 006 a una dirección multicast específicamente para unos tipos particulares de routers de actualización de OSPF, ¿no? Para redes multiacceso, el DR y el BDR, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el paquete de encabezado IP y dentro del encabezado IP vamos a tener un paquete de encabezado SPF, similar a cómo se, digamos, se encapsula dentro de la capa 4 un mensaje ICMP, también se encapsula el mensaje OSPF, ¿no? Y aquí ya aparecen las direcciones, dirección de interfaz de envío, una dirección IP, el destino, las direcciones multicast que coinciden con las direcciones, básicamente multicast en la capa de enlace de datos, y el tipo de protocolo, o en el campo de protocolo del siguiente protocolo, aparece el valor 89 o su representación en hexadecimal, ¿no? Dentro del encabezado, dentro del encabezado del paquete OSPF, van a encontrar, ¿no? El tipo de código para el paquete OSPF serán 1, 2, 3, 4 en función, y van a aparecer algunos datos como el router ID del área al que pertenece, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí que este encabezado lo vamos a revisar luego en el laboratorio. Vamos a revisar cómo está el encabezado y lo vamos a ver a través de una captura en Wireshark que nos permita ir identificando cómo está compuesto el proceso, digamos, cómo está compuesto toda la cabecera IP y OSPF dentro, y dentro de OSPF la cabecera de los paquetes, ¿no? Podríamos inclusive, bueno, hasta cuando lleguemos, ver hasta cómo están los paquetes de actualización. OSPF tiene algunas características en función de los estados, ¿no? Recordemos que tiene la función de crear adyacencias con los vecinos. Es decir, conozco al vecino, primero sé quién está a mi costado, y luego tengo que formar una adyacencia, ¿no? Tengo que conocer a mi vecino. Intercambiar información de routing, ¿no? Establecer o actualizar las tablas, hacer el cálculo de las mejores rutas y al final lograr la convergencia, ¿no? Entonces, para poder lograr estas tareas de crear adyacencias, intercambiar información de routing, calcular las rutas y lograr la convergencia, hay que pasar por estos estados, ¿no? Sobre todo por estos 6 estados. Los routers por defecto comienzan en un estado down. O sea, no sé nada, estoy con OSPF inicializado, pero simplemente
estoy sin conocer nada que está a mi alrededor, ¿no? Y ahí es donde lo primero que pasa es que el router envía un paquete tipo 1, ¿no? Un paquete un paquete OSPF tipo 1, es decir, un mensaje de saludo, un hello, hacia, bueno, o por las interfaces que tenga habilitado el proceso OSPF. En este caso, ¿no? Vamos a decir que el router 1 va a enviar un mensaje por su gigabit Ethernet 00. Lo recibe router 2 y router 2 a su vez lo envía hacia router 1, ¿no? Su propio paquete hello. ¿Qué dice? Una vez que estoy en estado down y comienzo a enviar mensajes hello, pasa al estado, como ven, init, y cuando yo reciba un mensaje de saludo en la cual encuentre mi propio router ID, mi propio identificador, lo que va a pasar es que voy a cambiar de estado, primero en estado down, luego paso al init con los envíos de saludo, y cuando yo encuentre mi propio identificador de router en uno de los mensajes de saludo, voy a pasar al estado bidireccional o two-way, ¿no? Aquí aparece un poco más detallado cómo está el encabezado, ¿no? Como ven, tengo el encabezado de IP, dentro tengo el encabezado del paquete de SPF, y luego tengo algunos datos específicos que vamos a ver que, por ejemplo, aparece tipo 1, ¿no? Mensaje de saludo, le voy a indicar que es el ID del router. Los routers en OSPF tienen su propio identificador. Para ser más explícito, este identificador es un valor de 32 bits. Entonces, al ser un valor de 32 bits y estar en notación decimal punteada, se parece a una dirección IP. Sin embargo, no es un IP. Normalmente asociamos el identificador del router con las direcciones IP porque en Cisco teníamos básicamente digamos, tres formas de obtener un identificador, ¿no? Manualmente, a través de una interfaz loopback o a través de la dirección IP más alta de las interfaces. Así se conseguía en Cisco los identificadores, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto también se traslada a otros operadores, no han cambiado de esta forma, entonces el ID del router se puede obtener así. Entonces, y es por eso que también se asocia a veces a la dirección IP. El ID del área, si es que fuera multiárea, debe ir aquí el ID que corresponda. Si estamos en área simple, ¿no? Acá iría un área 0. Luego va a ir a la máscara de subred, el intervalo de saludo, que es lo que vamos a ver, la prioridad del router, si tenemos alguna prioridad distinta, que va a permitir identificar si es que se debe convertir en un router designado o un router de backup. Luego, quién es el router designado, quién es el router de respaldo, y la lista de vecinos que conoce el dispositivo, ¿no? Todo eso viene en un paquete de saludo. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando en un paquete de saludo el router que ha iniciado o enviado primero encuentre su propio ID aquí en la lista de vecinos, pasa al estado two-way. Acá están los intervalos de saludos. Solamente para recordar que los intervalos de saludos son, básicamente está dividido de dos maneras, ¿no? Los paquetes hello se envían cada 10 segundos en redes de acceso múltiple y punto a punto. Cada 30 segundos en redes multiacceso sin difusión. Aquí vendrían las redes frame relay, ¿no? Esas que son multiacceso, pero que no tienen broadcast. Accesos múltiples y punto a punto, es decir, en las redes Ethernet, en las redes en las cuales están conectados a través de un cable serial, punto a punto, se envía los mensajes de saludo cada 10 segundos, ¿no? 224.005 para todos los routers OSPF y 224.006 cuando en una red multiacceso existe un router designado y un router de backup. Bueno, acá como ven dice, estaba basada en Cisco, el valor predeterminado del intervalo muerto, es decir, el valor de tiempo que yo debo esperar para determinar que un router ya no está presente en la red es 4 veces el intervalo de saludo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si
yo envío un mensaje hello y en 40 segundos, ¿no? 4 veces el tiempo de envío de mensaje de saludo, no recibo una respuesta, yo considero que el router adyacente, ¿no? El que está a mi costado, mi vecino, ya no está presente en la red. Y por lo tanto voy a comenzar a ejecutar un proceso de actualización. Como ven, cada router satura, bueno, la base de datos de estado de enlace al momento de desactivar o al momento de determinar que un vecino está inactivo y lo envía por todas las interfaces en las cuales tiene OSPF habilitado. O sea, no solamente lo desactivo, sino también comienzo, como les digo, a establecer un proceso de actualización. Comienzo a enviar que he encontrado un router que no está activo en la red. Ahora sí, ¿no? Me había salteado 2 diapositivas. Estado down. No tengo ningún mensaje hello, no estoy haciendo nada con respecto a SPF. Paso a estado init, envío mensaje de saludo. Como les decía, cuando yo en un mensaje de saludo en la lista de vecinos encuentre mi propio router ID, voy a pasar el estado bidireccional o two-way, ¿no? Cada router intenta establecer estado de comunicación bidireccional con cada enrutador vecino en la misma red. Mi vecino. Lo que les decía, cuando se ve a sí mismo en un paquete hello proveniente de un vecino, cuando me veo yo en el paquete, paso al estado two-way. Entonces comienzo a estar o paso a un estado donde ya comienzo a iniciar el proceso de adyacencia, ya comienzo a conocer quién está a mi lado. Al principio sé que hay alguien, ¿no? Pero no sé quién es. En el estado two-way comienzo a conocer a mi vecino. En ese proceso de two-way van a pasar 2 cosas. Lo primero, va a existir la elección del router designado y del router de backup designado. Pero esto solo funciona en redes multiacceso, ¿no? Como las que aparecen en la imagen que está en la parte inferior. 2 dispositivos van a, vamos a decir, comparar sus router ID, sus identificadores de router. El identificador más alto se convierte en el router designado. El segundo identificador más alto se convierte en el router de backup. ¿Ok? Entonces, como ven, la elección de DR y BDR se produce solo en áreas de accesos múltiples. Recuerden esto. Como las LAN Ethernet, ¿no? Similar a la que aparece aquí. Acá están conectados los 2 dispositivos a través de una interfaz gigabit. Son, a pesar de que no hay un dispositivo intermediario, no hay un switch en medio, esto se considera una red de acceso múltiple. El que tenga el ID más alto se considera el router designado y el segundo ID más alto el router de backup designado. Que es diferente a cómo funciona digamos, el router master y el router slave. Una vez que paso del estado two-way, comienzo a intercambiar descriptores de base de datos. ¿Ok? Entonces, estado down, envío hello, estado init. Cuando me veo en un paquete hello, mi propio ID, paso a two-way. Puedo identificar quién es DR y BDR en una red multiacceso. Si estoy en una red de punto a punto, esto no sucede. Y paso al estado X-Start, ¿no? Este que aparece aquí. En este estado X-Start comienzo a intercambiar paquetes de tipo 2, paquetes de descriptores de base de datos. Le comienzo a contar a mi vecino qué es lo que yo conozco, ¿no? Pero para que esto suceda, uno de ellos tiene que convertirse en quien gobierna la comunicación. Tiene que convertirse uno de ellos en el maestro y otro en esclavo. Como ven, el router con mayor router ID, realmente viene el router ID, gana. Por ejemplo, si este tuviera un router ID, voy a ponerle un número 4, y este tuviera un router ID 2, el router 1 se convertirá en maestro y él será quien
tenga que gobernar la comunicación. En este caso, en el ejemplo, dice el router ID tiene el ID router más alto, por lo tanto, R2 se convertirá en maestro, y R2 se prepara a enviar un link state database en un paquete DVD. O sea, comienzo a enviarle toda mi información de R2 hacia R1. R1 lo único que va a hacer es va a comenzar a aprender. Luego le responderá, ¿no? Con su información propia. Ok, dice, routers vecinos emplean paquete tipo 2 para enviarse información entre ellos. Una vez que definieron quién era master y quién era slave, en el proceso extart comienzan el estado de intercambio, enviándose los resúmenes de base de datos, ¿no? En un paquete tipo 2. Como se ve en la imagen, router 2, quien tenía el ID más alto, por ser la dirección .2, envía el descriptor de base de datos, router 1 confirma, diciendo he recibido correctamente, y a su vez envía su propia información. Se ha salido un poquito fuera de la pantalla, pero router 2 también tiene que confirmar con un, espérame un ratito, con un LSACK la entrega del descriptor de base de datos. Espérame por acá. Ahí está, ahora sí. Una corregida rápida. Entonces al final hay una confirmación, ¿no? Recuerden, el ID más alto. Asumiendo que no se ha configurado manualmente, asumiendo que no hay una loopback presente entre los dos routers, si bien la dirección de red 172.16.5.0, tengo aquí al lado izquierdo en router 1 la dirección .1 y en router 2 la dirección .2. Entonces, esa dirección se convierte en el router ID. Por lo tanto, router 2 se convierte en el router que tiene la dirección, que tiene el router ID más alto, y se convierte en el proceso exstart, se convierte en el maestro. Pasan al estado exchange y comienzan a intercambiar bases de datos. Envía una base de datos, R1 confirma, R1 envía su base de datos, R2 confirma. ¿Ok? Y como ven, dice, si alguno de los routers recibe información acerca de un enlace que no se encuentra en su base de datos, aparece el link state request, ¿no? Aparece el LSR solicitando una actualización completa del vecino. Como ven, dice, después de que la base han sido completamente descritas, pueden requerir información más completa empleando paquetes tipo 3. Cuando no encuentro un mensaje, un dispositivo nuevo, ¿qué hago? Le pido más información. Pásame más información de esos dispositivos que yo no conocía a través de un link state request. Por último, router 2 en este caso enviaría un paquete de actualización tipo 4, un link state update, y son confirmados con los ACKs por parte de router 1, siguiendo en el ejemplo que aparecía en la pantalla. Los paquetes de actualización, los paquetes tipo 4, como les decía, a su vez, pueden ser subdivididos hasta en 11 tipos, ¿no? Vamos a encontrar que luego pueden ser LSAs de router, de red, de resumen, externos al sistema autónomo, OSPF multicast, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos OSPF de área múltiple. Ok, por ahora vamos a ver en todo caso que de área simple lo que se envía básicamente pueden ser LSAs de router o LSAs de red. Una vez que pasan todos esos estados, ¿no? Recuerden, down a init, en init, mensaje hello para el vecino. Cuando pase o retorne al vecino, o cuando retorne del vecino el mensaje con mi propio ID, two-way, elijo DR, paso a exstart, elijo maestro, paso a exchange, intercambio base de datos, encuentro alguna información que no tengo, que requiero mayor detalle, envío un link state request, el dispositivo remoto envía la actualización con un link state update, confirmo con un link state acknowledge, ¿no? Un LSACK.
Cuando todo eso pase y las bases de datos se vuelvan idénticas, sean consistentes entre sí, completo la convergencia, ¿no? Paso al estado full y ya tengo conocimiento de la red. Y por lo tanto, los reenvíos, se acaba la sincronización, se acaba todo el proceso SPF y ya puedo hacer reenvíos a través de mi tabla de enrutamiento. ¿Ok? Hasta aquí, un poco complicado. Algo que quieran que repita, por favor. Sí, profesor, ¿podría volver a repetir esa parte de la métrica, esa última, por Esta favor? todavía no la hemos Sí. visto. Ah, ya, ya, Recién, sí. estoy Ah, en el ya, perdón. proceso. Ah, Estoy ya. aquí. Aquí, algo de esta parte. Sí, profesor, ¿podría el tema de two-way, por favor? Ya, ok. Vamos. Miren, como ven, dice la primera parte corresponde al establecimiento de adyacencias de vecinos, ¿no? No sé, tal vez para ponerlo en palabras simples, imagínense, ¿no? Los que vivimos en un departamento, sabemos que existe una casa al lado, ¿no? Pero sabemos que existe un vecino, pero no lo conocemos. Entonces, este primer proceso entre el estado down en el que no conozco a nadie y hago el intento, por ejemplo, de acercarme, posiblemente tocarle la puerta y decirle un hola, pasa por el estado de no conocer a nadie a saludar a alguien, ¿no? Ese saludo, y cuando, por ejemplo, me respondan el saludo, por decirlo así, en el mundo real como personas, yo paso al estado two-way, paso al estado de ya comenzar a intentar interactuar con esa persona para conocerla, para saber quién es. Entonces lo mismo pasa con los routers. No conozco a nadie, envío mi paquete de saludo. Cuando en otro paquete de saludo me digan, ya te vi, ya sé que tú eres, ¿no? Ramiro, te conozco, yo ahora paso a un estado de two-way, paso a un estado bidireccional, donde tengo que, en este caso en los routers, tienen que identificarse y comenzar a intercambiar información para saber quién se convertiría en un router designado si estuvieran en una red de tipo Ethernet. Si no hay una red de tipo Ethernet, él considera que es el router designado, automáticamente, ¿no? En las redes punto a punto, cada router se considera a sí mismo como router designado. Luego que paso en este proceso donde ya sé si alguien más va a gestionar las actualizaciones por mí o si las voy a gestionar yo de manera independiente, comienzo a intercambiar información con el vecino. Comienzo a decirle, ¿no? Oye, vecino, yo conozco todas estas redes. El vecino me responde y me dice, gracias, ahora, perdón, antes en el estado de XAR, ¿no? En el estado de XAR, primero tengo que saber quién va a gobernar la comunicación. Entonces le digo, oye, vecino, yo primero te voy a decir a ti cómo intercambiar información. ¿Cómo lo determino? Router ID más alto. Lo determino con el router ID más alto. ¿Cómo identifica el router ID más alto? 3 escenarios, ¿no? Lo configuro manualmente, lo identifico a través de una loopback o con la dirección IP más alta configurada de mis interfaces. Entonces, el router ID más alto es maestro. Y luego el otro se convierte automáticamente en esclavo y comienzan a hacer la interacción ya en el estado de exchange. Carlos me dice, ¿un maestro puede pasar a ser esclavo o viceversa? Eso va a depender. Por ejemplo, imaginemos una red con 3 routers. Tengo el router similar al que vimos en el ejercicio. Voy a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo con esto. Imaginemos que tengo aquí, ¿no? Esta es una red multiacceso. Porque tengo un switch en medio. Imaginemos que este señor AR3 comienza a intercambiar hellos con AR1. Vamos a ponerle un IP, vamos a ponerlo con IPv4 para tratar de entender mejor. Vamos a decir que este señor tiene la 172.16.1, perdón, 16.1. Vamos a ponerle 5. Vamos a ponerle acá la 172.16.1.8. 172.16.1.2.
Ok, tengo estas 3 IPs, ¿no? Vamos a hacer, por favor, háganle caso a las IPs, a las IPv4, ¿ya? Para tratar de hacerlo con eso. Comienzo a intercambiar, no conozco a nadie, hello con AR1. AR1, hello con AR3. Ah, ya, me respondieron, ¿no? Two-way. Aquí me respondieron y mi propio ID vino en un paquete de saludo. Como es una red multiacceso, este señor va a tener que ponerse de acuerdo con los demás quién es el DR y quién es el BDR. El router ID con mayor, perdón, el router que tenga, o mejor dicho, el router ID mayor es el que se va a convertir en el DR. Asumiendo estas 3 direcciones, veo que el 1.8 o la dirección 8 es el mayor. AR2 se convertiría en el router designado, AR1 se convertiría en el router de backup y este señor, AR3, se convertiría en algo que se llama DR Other, ¿no? Ya sé quiénes son el router designado, el de backup y todo lo demás, pero yo sigo mi conversación entre AR3 y AR1. Ok. Paso al estado exstart y le digo, como yo tengo el router ID 2 y tú tienes el 5, AR1 se va a convertir en el master. Y AR2 se convertirá en el slave. Pero, por ejemplo, cuando AR1 converse con AR2, AR1 se convertirá en el slave porque tiene el ID menor que tiene AR2, ¿no? Ajá. Si ambos routers tienen el mismo ID, lo que va a pasar, se van a quedar atorados. Se van a quedar atorados en el proceso exstart. ¿Ok? Entonces se van a quedar ahí y como ninguno de los dos puede ponerse de acuerdo quién es el master y quién es el slave, no van a poder intercambiar descriptores de base de datos. Eso pasa cuando ambos tienen el mismo router ID. Y también lo vamos a poder ver, al momento de hacer el laboratorio, ¿no? Vamos a ver que ambos dispositivos no se ponen de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, se quedan atorados en el estado exstart, ¿no? Una vez que pasaron exstart, porque ya se pusieron, dijeron que 2 era el slave y 5 era el master, 5 comienza, en este caso, por ser una topología multiacceso, 5 comienza a enviarle información al router designado, que sería R8, y el router designado comienza a enviar actualizaciones hacia AR3, ¿no? Tiene un proceso distinto. Asumiendo que fuera punto a punto, es decir, que hubiera una comunicación directa entre ellos dos, vamos a ponerle una lineecita por algún lado. Asumiendo que, por ejemplo, acá había una comunicación entre estos dos routers punto a punto, se comienzan a intercambiar así, ellos dos, ¿no? Y base de datos. Ya hemos visto, ¿no? Te envío mi base de datos, te agradezco, te envío mi base de datos y a R1 le confirma, ¿no? Con un acknowledge. Luego que pasa eso, va a generarse el link state request. Oye, pásame mayor información de las bases de datos de los vecinos que tú conoces y que yo no. Este señor le manda el link state update, le confirma con el ACK y se ponen, digamos, entra en consistencia todas las bases de datos, todas deben estar iguales y ahí pasan todos al estado full. No sé si me dejé entender un poco mejor. De nuevo, ¿qué parte de nuevo, Carlos? Esto... Profe, Sí, sí. no, lo que pasa es que cuando usted dijo el router 1 y el router 3 se convierten nuevamente en esclavo y maestro, ya viendo que el router 2 era maestro, es un poco que me confundió. Ah, lo que pasa es que estaba poniéndome en el escenario que esto es multiacceso, ¿no? Entonces, router 2 no es maestro, es BDR, o perdón, es DR, ¿no? Es el router designado. Vamos a hacer el viernes,
vamos a primero generar una topología donde tengamos enlaces punto a punto para ir analizando cómo van conversando los routers, ¿ok? Para que podamos revisar e ir viendo cómo funciona este proceso de que van cambiando de estados y cómo van comunicándose entre ellos. Vamos a hacer el viernes solamente por un tema de que el software de Huawei no tiene, o sea, tiene Wireshark y podemos verlo a través del Wireshark, pero el viernes para tratar de explicar este intercambio, lo voy a tratar de hacer en Packet Tracer porque Packet Tracer tiene la funcionalidad, como es un programa más educativo, tiene los mensajitos donde podemos ver esa información a través de las capturitas de estos mensajitos que van viajando entre ellos. Entonces así lo vamos a hacer, luego lo pasaremos al de Huawei. ¿Ok? Y ahí comenzaremos a revisar justamente esta parte que es lo más interesante de todo el protocolo SPF. Profe, disculpe, yo estaba buscando una de Huawei, el ENSP, una versión más moderna. Creo que encontré una versión un poco más moderna. No sé de qué año, pero creo que es el 03C00SP, creo, algo así. Sí, hay esa. Lo que pasa es que, ¿por qué no les di esa versión? Porque sí la tengo. ¿Por qué no les di esa versión? Porque esa versión viene sin Wireshark, sin el WinPack Ah, sí, sí, sí. y viene sin el VirtualBox. Sí, yo lo, Entonces, hay que instalarlo por fuera. claro, lo instalé por fuera. Sí, Ajá. porque el otro, lo que pasa es que el otro sí me botaba error. Ah, Entonces, ok. para el examen, como que ya como último oportunidad lo puse eso, ¿no? Claro. Acá justo sí la tengo, ¿no? Sí lo había descargado, sí tengo esa versión, sino que no se las pasé justamente porque tiene esa característica. Esta versión que está acá no tiene los software necesarios. Ya encontré el VirtualBox 5.2, voy a buscar los otros y a ver si se las publico. Sí, porque acepta solamente hay un VirtualBox que acepta a partir de unas versiones, no las Sí, actuales. sí, ya tengo la versión que acepta, que es esta 5.2.44, y me falta el WinBackup y el Wireshark, que los consiga, porque se pueden... Pero lo que yo hice es o sea, instalarlo, los demás, o sea, excepto el VirtualBox, Ajá, con su anterior versión de NSP, ajá. y de ahí lo desinstalé el NSP y el VirtualBox, y lo instalé el VirtualBox, y después ya instalé esa última versión del ENSP. Ya, a mí me generó error así, por eso que lo estoy Ah, convirtiendo, por sí, eso que lo estoy sacando de apuchitos, y ya no lo he hecho, de verdad, porque ah, estuve justamente probando en la... le iba a decir si es que iba a haber algún error instalando eso. así como has hecho el procedimiento, lo hice en mi laptop, y me Mm, generó un error, me da error así, entonces tengo que quitar todo y voy a instalarlo de manera individual uno por uno, ¿no? Con los ah, paquetes completos. ok, profesor, gracias. Sí, tiene un comportamiento bien particular este software, de verdad. Por eso creo que al final lo sacaron y las versiones que circulan son algo así como unas versiones medias underground, ¿no? Aparecen en los foros de Huawei, pero no están disponibles en la descarga oficial. La última, esa versión 13 que tú tienes es del 2019. Ah, sí, sí, más o menos de ese año. Ajá. Y la versión que les he pasado yo es 2018. Profesor, disculpe, una última consulta. Sí. En caso usted quiera sacar el router ID más alto de esas 4 direcciones IP, ¿cuál es la que elegiría? Por ejemplo, ¿cómo tomaría usted el mayor ¿cómo se llama? De de las los routers? IPv6. Sí, Ah, la más alta, pues. ¿cuál Mira, sería? tenemos A. A, ¿qué número es? Bueno, En del decimal. router, el A es 9, ¿no? Uno más.
10. 10. B es 11. 11. C es 12. ya. Entonces, si este señor, el router 2, AR2, por ejemplo, tiene configurada... no, perdón. Los estoy llevando al desvío. En IPv6, yo tengo que de todas maneras sí o sí configurar manualmente la interfaz. El router ID. ¿Por qué? Porque la única forma de que pase eso de la regla de la interfaz mayor es en IPv4, porque también es una dirección de 32 bits. Aquí en IPv6, sí o sí, yo tengo que decirle cuál es el router ID a cada uno. No lo logro entender. O sea, no utilizamos la IP versión 6. Entonces, en caso tuviéramos un escenario parecido. Claro, miren, vamos a poner así. Vamos a ponerlo... A ver un ratito, déjame volver a poner las direcciones, ¿ya? A este le había puesto 1. No, sí me acuerdo. 172, 16, 1.5, el 8 y el otro era el 1. 172, 16, El 2, el 2. Y a este vamos a ponerle... El 8. 172, 16, 1.8. ¿Ya? Estas son, vamos a decir que estas 172 son para las interfaces gigabit 0, ¿no? Las que están en el medio. Así es. Pero las LAN, voy a ponerlo, por ejemplo, esta. Para la LAN, ¿ya? Voy a chancar esto. Ay, no se chancó. Acá. Y aquí a las LAN le voy a poner la 230.20.10. Voy a poner cualquiera, no sé, la 181.64.10.1, ya está. Ya está. Ok, tengo mis direcciones IP para la LAN y tengo mi dirección IP para digamos, el enlace entre los routers. Vamos a analizar para identificar cuál es la mayor. Entre 192 y 172, ¿cuál es mayor? Entre 172 y 192, 192, ¿cierto? 192 es mayor. Por lo tanto, para AR3, su router ID es 192. ¿Cierto? Este se convertiría en el router ID. Aquí, entre 172 y 200, 200, ¿cierto? Entre 172 y 181, 181. Listo, ya identificamos en cada uno cuál es el router ID. ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí, Juan? Sí. Listo. Ahora, como ya sabemos cuáles son las mayores de cada uno, comparemos entre los tres. ¿Quién tiene la dirección mayor? La router 1. Ok, router 1 se convierte en el DR. Así es. ¿Quién tiene la segunda dirección mayor? Arriba, router. El 3. El 3. El AR3, ¿cierto? Y este se convierte en el BDR. Pues primero, identifican ellos qué interfaz es más alta, al no tener ningún router ID configurado manualmente. La otra opción sería tener una dirección loopback, que es una interfaz virtual. Pero como tampoco está configurada, vamos a asumir que no está, vamos con las direcciones IPs de las interfaces. La más alta gana y se convierte en el router ID. Está bien, está claro. ¿Sí? Sí. Listo. No se preocupen, vamos a hacer un laboratorio y ahí vamos a revisar los estados, vamos a evidenciar cómo funciona esto del DR y BDR en una topología multiacceso, vamos a trabajar con una topología punto a punto para ver cómo se comportan cada una de manera distinta. Y en función a eso seguiremos avanzando con las configuraciones de OSP. Profe, ahí el router también puede ser maestro y a la vez también esclavo, entonces, ¿no? Claro, lo que pasa es que el router se convierte en maestro temporalmente para intercambiar las bases de datos. Pero luego se corta esa comunicación, digamos, se terminan de intercambiar la comunicación. Por ejemplo, vamos a decir, R1 y R3 se comunican. En algún momento este es maestro y este se convierte en esclavo.
Luego R1 y R2 se comunican, pero en este caso R1 se convierte en maestro y a R2 en esclavo. R3 y R2 se comunican, mientras que AR3 era maestro con AR1, puede ser esclavo con AR2, por las direcciones IPs, ¿no? Podría pasar, pasa eso en los procesos de intercambio de base de datos. Pero siempre va a existir un DR y un BDR en este tipo de topologías, que es totalmente distinto y que no tiene nada que ver con los intercambios de bases de datos. ¿Sí? Por eso vamos a verlo mejor con un ejercicio que nos permita identificar cómo se comunican. Porque así con dibujitos va a ser un poco más complicado entenderlo. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a quedarnos hasta acá. Ah, perdón, faltaba solamente ver la parte de la métrica. Esperen. Sacamos esto. Faltaba solamente ver la parte de la métrica. Aquí está la parte de la métrica. Que es básicamente una división, ¿no? La métrica es el costo, digamos, es el valor que identifica la mejor ruta entre las que existan a una red remota. Para OSPF es el ancho de banda, y lo que se divide es el valor de referencia en bits por segundos, y este valor de referencia es 10 elevado a la 8, es decir, el valor de, en este caso, fase Ethernet. Y se divide entre el ancho de banda de la interfaz. Acá hay una tabla con algunos Profesor, valores ya por disculpe. defecto. Sí, Siempre va a ser 10 a la 8. sí. Ay, ay, ay. Esto ha sido, bueno, actualizado con la revisión, ¿no? Conforme, me Ya. imagino más adelante cuando Gigabit Ethernet se convierta, bueno, a pesar de que ya lo es el estándar actual, y actualicen el protocolo, me imagino que será más grande, ¿no? Ujú. Sí, está bien. ¿Y por qué abajo dice el valor mínimo es 1? Porque si te das cuenta, gigabit o 10 gigabit de Ethernet saldría 0.1. Ya, está bien. Si divides, ¿cuánto hay acá? 100 100 millones entre 10 billones, sale 0.1. Ya, Entonces, no existe este valor de fracción, por lo tanto, el valor mínimo es 1. Si te das cuenta, a Se partir de fase redondea. Ethernet, tienes 1, gigabit es 1, 10 gigabit es 1. Ya entendí. Ya está bien, Y entonces. esto en realidad ya genera un problema, ¿no? Porque si te das cuenta, estás comparando fase Ethernet que son 100 megas contra algo que son más de 100 veces mayor en velocidad, pero sigue teniendo el mismo costo. Ujú, Pues lo que tú dices es cierto, ¿no? Ya debería actualizarse el valor. ujú. Sí, claro, está bien. Ya debería actualizarse el valor, ¿no? Para reflejar que estas interfaces son mucho mejores en costo. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. El jueves revisaremos, digamos, iremos introduciéndonos a la parte práctica. Digamos, primero haremos una demo, si ustedes quieren, instalen, si ya no lo tienen instalado Packet Tracer, para ir viendo, digamos, cómo funciona el protocolo con algo conocido, y luego lo pasamos a estas redes, a este simulador de Huawei, donde podemos trabajar con el escenario un poco más real, por decirlo así, ¿no? ¿Listo? Entonces, nos vemos el día jueves. ¿Ok? Gracias a todos por su participación. Cuídense mucho. Ya, luego, gracias, profe. profesor. Hasta Profe, luego. gracias. Profe, no se olvide de... No, no me Del lab. olvido. Ya, hasta luego, profe. Cuídense. Chao, chao.